Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Descubriendo Cantantes, reaccionando a cantantes. En esta ocasión no vamos a descubrir, aunque no la tenemos en el canal, sí que es verdad, a nuestra gran diosa como es Rocío Jurado, pero sí que la conocemos ya. Entonces, bueno, así recabando información por internet, me he encontrado un vídeo, ¿vale? Que canta Rocío Dúrcal con Rocío Jurado. O sea, yo no sabía, no tenía conocimiento de este dúo, por el amor de Dios. ¿Y cómo yo no me he enterado de este dúo antes? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Con la canción Amanecí en tus brazos. O sea, tiene que ser esto, vamos, dos voces que ya sabéis que son impresionantes. Las dos son españolas, pero sí que es cierto que Rocío Dúrcal, tengo entendido que se nacionalizó en México. Entonces, bueno, tiene más parte mexicana que española, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Ella nació en España, evidentemente, pero ella se hacía más de México, ¿no? Bueno, recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Si no, YouTube no me deja colgarlo y me lo bloquea. Recordaros también que si no estáis suscritos al canal, por favor, suscribiros al canal. Aquí tenéis la palabrita de suscribirme, le dais. Al ladico tenéis la campanita. Esa campanita tenéis que poner todas las notificaciones, porque si no, nos notificarán todas las cosas que voy subiendo al canal, ¿de acuerdo? Luego también tenéis el botón de unirme al canal. Ese botón podéis coger alguna membresía que queráis para gozar de diferentes beneficios en el canal. ¿No queréis colaborar mensualmente por lo que sea porque no podéis? Pues no pasa absolutamente nada. Tenéis aquí abajito en la cajita de descripción todas mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo, el link para colaborar a través de PayPal, ¿de acuerdo? Tenéis también disponible mi página web www.seilacarrascocantante.com. Ahí también sabréis más cositas de mí, ¿de acuerdo? Cuando empecé y demás a cantar. También tenéis las listas de reproducción que tenemos en el canal y, como no, el vídeo original, ¿de acuerdo? De lo que es esta canción que vamos a reaccionar. Así que vamos allá, ¡fium! Vamos a entrar de lleno con Rocío Dúrcal y Rocío Jurado. Amanecí en tus brazos. Temón, o sea, temón, temón. Y dos grandes voces, vamos, impresionantes. Es un vídeo A ver cómo suenan las días, que ya tiene sus años, ¿eh? Por eso. para que vean qué bonito, qué bonito. Yo aquí me quito, ya hago mal tercio, A ver, ¿cómo va, o sea, cómo va a haber rivalidad entre ellas dos? Por Dios. O sea, quien piense que algo sucedió entre ellas y tal, está totalmente equivocado, ¿de acuerdo? Cada una tiene su forma de cantar, como ya os he dicho siempre muchas veces, cada una tiene su timbre de voz y cada una tiene sus dinámicas, ¿vale? Entonces, pienso que había una amistad entre ellas, evidentemente, ¿vale? Aunque sí que es verdad que tengo oídas, si no me equivoco, cuidado, si no me equivoco, tengo oídas de que había como una cierta rivalidad, entre comillas, ¿vale? Que lo dudo, cuidado, que lo dudo. Pero sabéis que a la gente mucho le gusta hablar y luego, nada. Amanecí otra vez entre tus brazos. Qué cosa más bonita, pero si es que además Rocío Dúrcal desprende una dulzura impresionante cantando. O sea, y ya directamente hablando. O sea, es que es una dulzura que es excepcional, Rocío Dúrcal, es excepcional. Me desperté llorando de alegría. ¿Habéis visto delicadeza? Es que es delicadeza, o sea, es como ella es, como ella es, evidentemente, como ella es. Sabíamos cómo ella era, de acuerdo, porque ella falleció, pero sabíamos cómo ella es cantando. Y es que tiene una dulzura que es brutal. Me da lo mismo con Juan Gabriel, que también tenemos en el canal. Es que se ve dulzura entre ellos. Pues esto igual, aunque sean dos mujeres, se ve una dulzura que es excepcional. Me cobijé la cara con tus manos. Pone las dos Rocíos con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. O sea, mirar el nivelón que tenía
ahí, o sea, que había ahí en esa actuación, ¿de acuerdo? O sea, dos grandes voces con Mariachi Vargas de Tecalitlán. Imaginaros el nivelón que hay en esa actuación. seguirte amando todavía. Ella es muy también, se controla mucho el aire a la hora de cantar, se controla mucho, es muy, tiene mucho control de todo, ¿no? Tanto de la voz como de la respiración, como de todo, o sea, es impresionante, es excepcional, Rocío Dúrcal. Te despertaste tú, casi dormido. Cuidado también, que yo no me esperaba para nada esta tonalidad de voz de Rocío Jurado. O sea, no me la esperaba para nada. Creía que iba a salir mucho más potente, pero hay una cosa que siempre digo, que cuando los cantantes cantan a dúo, no tienen que taparse entre ellos, ¿no? Y he visto muchos dúos en el canal que sí que es cierto que tienen, se tienen un respeto entre las dos personas que es excepcional. Pues esto pasa lo mismo, o sea, esto es respeto lo que se tienen. Y me querías decir, no sé qué cosa. Vocaliza mucho también a la hora de cantar, Rocío Jurado, o sea, y es que es, a ver, las dos tienen una cosa en común, y es que vocalizan mucho. Es cierto que Rocío Dúrcal, yo la encuentro como que más dulce a la hora de cantar, y Rocío Jurado es mucho más dura, ¿vale? Para que me entendáis. No sé si me pilláis el concepto, ¿de acuerdo? No es nada malo, evidentemente, a lo que me quiero referir, porque no sé si me explico bien. Muchas veces me explico como un libro abierto. O sea, error. Pero bueno, yo creo que esas dos voces juntas, una dulzura y otra es una voz dura, ¿no? Pero sí que es verdad que, ya os digo, me ha impresionado Rocío Jurado. No sabía que iba a empezar tan suavecito. A ver cómo sigue el asunto. Pero callé en tu boca con mis besos y así pasaron muchas horas. Es excepcional, excepcional. A ver, yo no había escuchado cantar a Rocío Jurado una ranchera. No la había escuchado. O sea, sinceramente, yo la escuchaba y la he cantado en orquestas, la de Viva el Paso Doble, Como una ola, y todas esas que son coplas, ¿vale? Son coplas, ¿vale? Entonces, claro, escucharle una ranchera se me hace, entre comillas, muy raro, porque sí que es verdad, pues lo que os digo, estoy acostumbrada a escucharla pues con canciones, grabé tu nombre en mi barca, y es aquí muy cometida, está muy cometida aquí, está a la altura perfecta de Rocío Dúrcal. Cuando llegó la noche, que apareció la luna, y entró por la ventana. Sí que es verdad que no están muy compenetradas a la hora de empezar esas frases, ¿de acuerdo? No están muy compenetradas a la hora de empezar. Pero yo creo que también es que no estaba ni mirada esta canción entre ellas, o sea, no estaba ni estudiada ni nada. Salió así la canción y venga, estaba ahí Rocío Jurado y dijeron, venga, que cante contigo una canción. Porque al principio del vídeo, que no lo he grabado porque salían hablando y demás, sí que es cierto que creo que estaba enfocada la actuación en Rocío Dúrcal, pero como estaba por ahí Rocío Jurado, pues hicieron un dueto, ¿no? Claro, evidentemente yo no sabía de este dueto. Qué cosa tan bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Ahí hemos escuchado a Rocío Jurado un poquito como yo me la esperaba, ¿vale? Tu cara. La hemos escuchado así, con esa voz de pecho que es brutal, ¿no? Rocío Dúrcal, mucho más suave, mucho más cometida, mucho más en su línea, o sea, en su línea. Una perfecta voz, las dos, evidentemente, o sea, las dos tienen una perfecta voz, una perfecta colocación, sus dinámicas, y la verdad es que las dos como dúo son excepcionales. No entiendo cómo no grabaron algo juntas. ¿Hay algo juntas de ellas dos? Pregunto, no lo sé.
La verdad es que no lo sé, no lo sé. Lanzo ahí la pregunta, si hay algún dúo más de ellas dos, no me sirve que sea grabado en plan de, aquí te dejo el link de la canción, quiero vídeo. ¿Vale? Quiero vídeo para verlo, para ver estas cosas, ¿no? De cómo se compenetraban en el escenario ellas dos, ¿no? Pues necesito eso. Entre tus brazos y me querías decir todo que Aquí justamente se han puesto de frente para saber cómo y cuándo va a entrar la otra. ¿Vale? O sea, se han puesto de frente justamente para eso, para saber cuándo entran cada una, para ponerse de acuerdo, porque yo creo que esto no estaba estudiado, o sea, esto no estaba mirado y esto no estaba nada, esto salió así, un dúo así tal cual y ya está, ¿sabes? Tal cual. pero caí en tu boca con mis sueños. Esos flips son muy típicos de Rocío Jurado, son muy típicos. Ese pequeño flip que hemos visto, que es como, ya siempre os digo, un flip es la continuidad de la voz, ¿vale? De la voz, pero hay un pequeño parón y sigue. Es como si fuera un pequeño gallito, para que me entendáis. No es un gallito, cuidado, no es un gallito, ¿vale? Pero para que me entendáis es algo así parecido, ¿no? Un flip es eso, ¿no? Es como un pequeñito gallito, que no lo es, pero para que me entendáis. Y así pasaron muchas ¡Ujuya! Yo sabía yo que Rocío Jurado iba a soltar una de las suyas. O sea, lo sabía que iba a soltar una de las suyas al final. Pero es que esa voz se coloca abriendo mucho la laringe, ¿de acuerdo? Por eso sale esa impostación en la voz que es preciosa, te sale todo el torrente de voz que tienes. Esa es la impostación que se le hace a la hora de cuando tú quieres sacar toda la voz, es esa, ¿no? Es abrir la laringe, subir el paladar, bajar la lengua y sacar toda esa nota. Perfecta, perfecta. Pues, ¿qué os puedo decir, Dios mío? ¿Qué os puedo decir de este dúo? No sabía, no tenía ni, vamos, no tenía ni idea, no tenía conocimiento de que estaba este dúo por ahí por internet, por el amor de Dios, he estado ahí alcahueteando, investigando y demás. Sabéis que muchos de los vídeos que me estáis sugiriendo y que me sugerís en el canal son muy difíciles de reaccionar. No quiere decir que no lo intente, cuidado. O sea, los intento, pero me los bloquean. Entonces, muchas veces no tengo manera de subirlos, no tengo manera. O sea, ya no estamos hablando de la monetización, porque casi todos están desmonetizados. Os dejo siempre listas de las que podéis ver los vídeos, que esos vídeos sí que están monetizados y me podéis ayudar en ese sentido. Pero hay muchos otros que están desmonetizados, ¿de acuerdo? Y más los cantantes actuales de ahora. Son imposibles. Pues nada, hasta aquí la reacción de hoy, hasta aquí el descubrimiento de estas dos grandes voces juntas, que no tenía ni idea que existía este dueto. Espero que os haya gustado, espero que por lo menos os hayáis sorprendido como yo, ¿no? De este dúo, porque no me lo esperaba. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. ¡Mua! Chao. Y aún sentimos que es tan poco.